Mil gracias, muy buenas tardes para todas, para todos. Ada, muchas gracias. Yo sé todo el esfuerzo que haces para lograr este espacio. Maestro Santiago, de nuevo, gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un verdadero placer que hayas aceptado acompañarnos. Bueno, estamos abriendo una programación muy importante para el Banco de la República y en especial para el Banco de la República en Tunja. Precisamente este evento hace parte del proyecto Colombia en un hip hop rap. La idea es, desde todas las partes de donde está el Banco de la República, empezar a hablar sobre hip hop y rap. En esta conferencia vamos a tratar de indagar a partir de la experiencia de un escritor. Santiago Sembrano nos va a invitar, en la conferencia estaba escrito cómo y por qué escribir de rap. Él va a abordar cómo empezó a escribir sobre rap, de qué manera las letras del rap se pueden analizar como piezas culturales que nos explican temas de la época desde una perspectiva que quizás no se había considerado y cómo se puede hacer periodismo desde el rap en Colombia y en América Latina. Por supuesto, Santiago, además de haber explorado el mundo del hip hop, del rap, del breakdance, de ese mundo urbano, ha escrito, es un escritor que va a hacer esta conferencia a partir de sus libros, va a hilar esta historia. En primera instancia va a contarnos sobre ese libro que él escribió, Normas Rapa, en el 2022. Previamente había escrito La época del rap de acá, en el 2019, pero va a seguir este hilo de la conferencia con uno que escribió en el año 2022 que se llama La Latina. Por supuesto, también Santiago nos va a mostrar ese mundo del periodismo. Él fue escritor, crítico en algunas revistas culturales como Malpensante, por supuesto Cartel Urbano, Choc, entre otros, que permite mostrar el mundo del rap desde la literatura y el periodismo. Santiago Sembrano, la persona que hoy nos acompaña, es antropólogo, escritor y editor. Desde el 2015 ha investigado sobre hip hop, tanto en Colombia y en América Latina como en Estados Unidos. Su trabajo, que va desde la narcocultura en el hip hop y la importancia de la jerga, del habla en esta cultura, hasta el análisis de la literatura y el cine, ha sido publicado por diferentes medios de comunicación escritos, ya les había contado, por ejemplo, El Tiempo, Malpensante, Vice, Cártel Urbano y Choc. Pero adicionalmente es un tema muy interesante que queremos que Santiago nos cuente acá, y es que en la actualidad está haciendo su maestría de escritura creativa en Barcelona, en la Universidad de Pompeu Fabra. Entonces, es la oportunidad también de mostrar el rap como esa línea de investigación. Maestro, bienvenido, bienvenidas todas las personas que se han conectado. Esta es una oportunidad que queremos que haga parte del gran proyecto que tenemos desde el Banco de la República, desde las 29 ciudades. Mil y mil gracias a todas. Recordarles algunas reglas para seguir en esta conferencia, escribir cualquier inquietud en el chat. Nosotros les vamos a decirlas al final de la exposición de Santiago, y adicionalmente tratar de mantener la cámara y el micrófono apagado en la medida que estamos grabando esta conferencia, porque va a ser parte del material digital y escrito que vamos a tener en este marco de este proyecto. Bienvenido, Santiago, gracias por aceptar la invitación de nuevo. Hola, Diana, muchas gracias a ti y a todo el banco. Pues para mí es un honor realmente poder ser parte de este proceso, eh, tanto con el Banco de la República en general, como con este ciclo que se concentra en el hip hop. Entonces, de verdad, muchas gracias por tenerme en cuenta. Y hola también a las 56 personas, wow, que están conectadas, aunque no los veo, leo sus nombres, así que si durante la conferencia, los 50 minutos, algo así que voy a hablar seguido, eh, quieren mostrarme su aprobación, pueden mandar fueguitos, y si quieren mostrar su desaprobación, pueden mandar, no sé, algún otro emoji que muestre que voy en el camino incorrecto durante la presentación. Entonces, voy a pasar a compartir mi pantalla y podemos empezar. Como decía Adriana, pues esto se llama Estaba Escrito, cómo y por qué escribir de rap, que igual es una premisa bastante amplia para lo que
pretendo hacer porque podría abordarlo de muchas maneras y bueno, elegí una que espero que funcione. Entonces, bueno, quiero empezar con mi primer libro, que es La época del rap de acá, que lo autopubliqué en 2019, luego salió publicado con la editorial Quimbombó y que bueno, estamos preparando una nueva edición que saldrá este año, así que eso me pone feliz también para contarles. Entonces, ¿cómo llegué yo a la época del rap de acá? Yo empecé a escribir de rap como hacia 2015, 2016. Bueno, antes hice algo de radio en 2015, ya en 2016 empecé con la escritura de rap. Y entre 2016 y 2019 hice entrevistas y perfiles de los que para mí terminaron siendo algunos de las figuras más icónicas de una generación que, de nuevo, para mí cambió el rap colombiano. Uno de varios cambios que he tenido, pero este fue uno importante. Figuras como Alcolíricos, N. Harden, No Roots Clan, Luis 7 Lunes, Liana, Rusto, Noisferatu, Granuja, Soft Zero, Ali A.K. Mind. Los entrevisté para mi trabajo en El Tiempo, para mi trabajo en Cartel Urbano, para mi trabajo con Vice, y cuando me di cuenta de que podían ser algo más que entrevistas aisladas, cuando me di cuenta que podían caber y tener sentido en un libro que diera cuenta de esa época justamente, pues el título, como sabrán algunos, viene de una canción de Luis 7 Lunes, Nosotros, decidí agruparlas en un libro. Lo del libro también responde, y acá pues ya toca empezar a hablar tanto de la escritura en sí misma como del contexto en el que llega esta escritura, de un contexto bastante precario de medios de comunicación para publicar esos trabajos. Si así era precario entonces, que estaba Cartel Urbano y Vice activos, ahora es el triple de precario porque Vice cerró y Cartel Urbano pues tiene una actividad muy limitada. Pero igual yo sentí en ese momento que debía encontrar una forma de no depender de los medios y de poder hacer un camino propio también, o sea, jugar por ambas líneas. Y con esa certeza decidí entonces agruparlos en la época del rap de acá. Como decía, nunca pensé al hacerlo que fuera a ser lo que terminó siendo, eh, pero sí sabía que era importante que las voces de los raperos estuvieran, por ejemplo, sin filtro. O sea, yo para el tiempo tenía que editar las entrevistas y entonces si alguien hablaba de tú, debía dejarlo en usted, y si alguien decía gonorrea, pues no podía dejar la palabra gonorrea en el tiempo. Y yo sabía que en un libro editado por mí, si la persona decía gonorrea, iba a dejar la palabra gonorrea o cualquier mala palabra o cualquier tipo de expresión. Eso por un lado. Y luego, si estábamos hablando de algo súper de nicho, por ejemplo, en la entrevista con Soft Zero, que estamos hablando del video de Code of the Streets de Gangstar en Brooklyn, podía ser un poco difícil de entrar para alguien que no conocía la referencia, pero en un mundo en el que hay YouTube y hay Internet para una buena mayoría de personas, me parecía justo también con el rap, no aguar eso y no intentar, sino hacerlo más comprensible hacia afuera, si eso tenía que sacrificar la pureza de lo que estaba contando. Esas eran algunas de las certezas que yo tenía cuando empecé a hacer el libro. Luego también algo fundamental fue cómo llevar eso, luego hacer el manuscrito, que me inspiré también en el trabajo de un periodista de Atlanta que se llamaba Joe Phillips, que había sacado una compilación de su mejor periodismo de rap del 2018, y también me inspiró el libro La Crónica del periodista argentino Martín Caparrós, que compiló su trabajo de 30 años en un libro de crónicas. Pues yo decidí que también tiene sentido algo recopilatorio y amplio, que no necesariamente fuera una sola línea, sino que fuera fragmentado. Claro, hoy lo digo y suena incluso arrogante decir, ah, sí, Caparrós recogió su trabajo de 30 años, yo voy a recoger el mío de 3 o de 2 cuando empecé a hacerlo. Pero de cierta forma esa ingenuidad creo que me permitió darle vida a este trabajo. Y claro, luego me enfrenté al reto de cómo hacer el libro.
Entonces, pues ahí fue fundamental la ayuda y el apoyo de Juliana Velasco, que hoy es la editora de Quimbombó. Y en ese sentido, por ejemplo, tuvimos que pensar la portada. La portada la hicimos de la mano de Icon Blast, que es el alter ego el alter ego ilustrador de Big Deal, que pues se hizo portadas como La bomba de Hiroshima o también Manzanas a la vuelta y portadas importantes para esta generación de rap colombiano, y yo quería contar con él. Entonces se van dando cuenta, y menciono esto porque quiero mostrar que escribir de rap hoy no es solamente escribir, hay que hacer otro montón de cosas y tomar un montón de decisiones que son importantes en esta carrera como un poco independiente, pero también dependiendo de muchas personas alrededor. Y creo que es una clave si a alguien le interesa acá seguir este camino, tener claro que no por ser independiente quiere decir hacerlo todo uno, sino hay que saber quién es un buen ilustrador, quién es un buen diagramador, quién es un corrector de estilo para, para hacerlo. Entonces, bueno, ese libro creo que sí me cambió la vida, todo lo que ha venido desde entonces ha sido muy bello. Eh, Como para también ser honesto con la recepción, hubo críticas que señalaban que era un libro que abarcaba algo muy corto de todo lo que es el rap colombiano. Y si bien no lo niego, creo que ese era el propósito justamente del libro, era el trabajo que había hecho hasta ahora, hasta ese momento, registrando lo que estaba pasando en ese momento del rap colombiano. Entonces hoy, con el beneficio del tiempo, lo miro 5 años después y creo que, claro, se podría haber hecho ese mismo libro de otra escena totalmente distinta. Eh, pero yo hice el libro que yo podía hacer, y eso creo que también es una lección clave. Eh, Solo podemos, que suena tautológico y circular, pero solo podemos hacer 2 libros que podemos hacer. Entonces yo en ese momento estaba cubriendo a esos artistas, muy interesado en esa escena que para mí significa y significó mucho, y creo que también por eso se nota esa pasión que le puse al libro. Luego, ese libro me permitió, pues me dio el impulso para seguir con Normas Rapa, que lo saqué en 2020. Apenas acabé la época del rap de acá, ya estaba empezando Normas Rap. Y mientras que la época del rap de acá, por ejemplo, utilizaba como formato las entrevistas y los perfiles con las voces directas de los entrevistados que compartían sus procesos creativos y que daban cuenta de una generación de rap colombiano. Y en esas letras está una mirada frente al mundo, una mirada frente a la ciudad, una mirada frente al rap mismo, una mirada frente a Colombia como industria de rap, pero también como proceso histórico de nación. Todo esto no de forma explícita necesariamente, pero si uno lo lee con atención puede encontrar reflexiones en todos estos campos. Decidí ir en contra de lo que estaba haciendo o, digamos, trazar un punto de fuga e irme hacia Estados Unidos con Normas Rapa. ¿Por qué? Porque estaba acabando la década y yo dije, uy, bacano pensar en cuáles han sido discos fundamentales para entender esta década que pasó del rap gringo, que para mí era importante traerlo a la mesa porque pues como yo entiendo el rap, no se puede pensar el rap sin pasar constantemente por Estados Unidos. Sería como si en Croacia saliera una escena de vallenato muy bacana, pero no le pusiera atención a lo que pasa en el Caribe. Sería un sinsentido completo. Entonces, por eso quise hacer un libro que también le puse un énfasis fuerte en la traducción de las letras para que las personas, pues yo sé que el inglés es una barrera para muchas personas, entonces tumbar esa barrera y que pudieran entrar en discos que para mí pues son clásicos, y si no son clásicos pues me encantan a mí, o sea, clásicos personales, como Fly God, The West Side Gun, desde lo más, digamos, independiente hasta vainas enormes como Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar, que está popular por estos días, o My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West.
Entonces, bueno, me inspiró una frase que no conocía todavía, pero que estaba leyendo en estos días al escritor argentino Fabián Casas, que dice que el artista debe ir en contra de su habilidad. Es decir, yo pensé, quiero hacer otro libro. Listo, ¿qué hago ahorita? Otro libro de rap colombiano, y sabía que no quería hacer eso, sino quería probar otra cosa. Entonces, por eso decidí Estados Unidos y el rap de Estados Unidos como campo de batalla. Y elegí un formato mucho más ensayístico, más de cierta forma hacia lo académico, aunque no, pero una interacción con las fuentes y con las notas al pie de página que me dieran el nombre. Norma Rapa, que bueno, parte de la línea de Season Beats en Pantone, pero me parece genial porque es justamente eso. O sea, yo cito en ese libro como si estuviera haciendo mi tesis. Pero esas citas es lo que me permite incorporar un montón de recursos para que tenga una línea coherente el libro. Entonces, por ejemplo, para el capítulo de Piñata de Freddy Gibbs y Madlib, que cumple 10 años este 2024, ya los cumplió. Eh, Busqué todas sus entrevistas que habían dado sobre el disco, busqué un montón de videos en YouTube, de todo, y incorporé todo como, casi como si yo estuviera hablando con Freddie Gibbs, claro, citando constantemente, pero ya que no lo podía entrevistar, pues me ponía a dialogar con él indirectamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? También para hacer esto es importante saber utilizar las herramientas que hay. Si uno tiene el alcance del artista y me responde en Instagram y WhatsApp y Facebook, como hice con la época del rap de acá, en un contexto en el que los artistas todavía no eran tan grandes y respondían los mensajes, pues bueno, todavía los responden, pero digo, llegué en el momento preciso porque de pronto si ese libro se quisiera hacer en 10 años ya sería más complicado porque toca pasar a través de managers y, no sé, háblate con mi encargado de prensa, que eso complica todo. Pues acá estaba tan lejos que no había posibilidad de entrevistarlos a todos, pero eso no me amilanó y como digo, supe creo que manejar bien los recursos para hacer este tipo de libro. Entonces hay que tener, sí, así como las herramientas que tienen los papás de todo tipo de destornilladores y todo tipo de, no sé, alicates y no, bueno, me acuerdo cuando no sabía distinguir un destornillador de estrella del otro. Bueno, algo así hay que tener uno en el kit de escritor. Y todo el tiempo, de nuevo, estar pensando en el objeto final. O sea, si uno va a hacer libros, y de hecho, si uno va a hacer cualquier cosa hoy, porque también aplica para lo digital, hay que pensar en más allá del texto mismo o del mensaje mismo. Y en este caso, yo sabía que aunque eran artistas más grandes, la recepción podía ser más complicada. Y por eso dije, tengo que acudir a Gavilán. A un ilustrador primero y luego dije a Gavilán, que lo había conocido, habíamos trabajado en Vice, un artículo sobre tenis y me había gustado trabajar con él y le fui un día a su estudio en Quinta Camacho y le propuse que hiciéramos el libro y él dijo que de una. Entonces también de nuevo, ser independiente no implica hacerlo solo, todo el tiempo hay que buscar la colectividad desde distintos flancos para que se fortalezca, porque me parece que uno de los atractivos de Norma Rapa es su universo gráfico, que le hace sentir al lector, espero, porque me lo hace sentir a mí, como si hubiera entrado a un mundo en el que todos estos son personajes como el Normas Rapa verso, si se quiere. Y acá, bueno, también es difícil decir de qué habla exactamente el libro, pero con Kendrick Lamar se ve la experiencia dolorosa de un niño bueno en una ciudad tan demente como Compton. Con Kendrick Lamar se ve los demonios de la fama, con Rock Marciano y West Side Gun se ve una tesis que voy a plantear más adelante, que es como el rap se debate constantemente entre lo alto y lo bajo, lo que Rick Rubin ya decías de los 80, como lo más elegante con lo más cochino. Con Rhapsody hay una genealogía de mujeres negras que se dialogan entre ellas hermosa. Entonces acá es difícil saber exactamente de qué va, pero quedan al aire varias cuestiones que abordaron los discos de estos discos de rap que pudieron ser otros. Y de hecho debí darle un poquito más de variedad, porque por ejemplo un disco que hablé de la década de los 2010 del rap y no mencioné a Future o a Drake, pues es un disco, un libro que claramente tiene una línea editorial marcada, pero pues también era lo que yo quería hacer al final. Entonces de nuevo es el libro que yo podía hacer. Eh,
Pasando a 6 PM en la Latina, de nuevo fui en contra de lo que había hecho antes de dos formas. Una, que decidí, esto fue más casi que una mezcla entre crónica de viaje y periodismo. Viajé a Madrid. eh, Mi papá es español, he tenido una experiencia siempre muy cercana al rap español. Entonces, y ya había escrito de rap español desde antes, pero aproveché que estaba en Madrid para escribir de dos raperos del underground madrileño que me interesaban mucho. Franco Carter, que algunos lo habrán conocido también con la colaboración que hizo en El Milagro de Season Beats y Luis Siete Lunes, y SD Kong. Digo que fue periodismo de viajes porque también me marcó una forma distinta de aproximarme al texto. Yo estaba en Madrid y Madrid importa como no importa en ningún otro lugar en mis libros anteriores. Claro, o sea, cada lugar importa, Nueva York importa en el de Joey Badass y Gary, Indiana importa en el de Freddie Gibbs y Medellín y Bogotá importan en las entrevistas, pero es que la forma en que abordé esto era como si Madrid fuera un personaje secundario que estuviera ahí rondando. Entonces, con Franco Carter, por ejemplo, discutimos sobre la gentrificación en Lavapiés, donde él creció, con SD Kong también, por ejemplo, sobre el arte y almorzando, como comiendo comida cubana al lado del Museo del Prado, básicamente. Entonces, no podría haber sido este formato si no hubiera sido en Madrid. Claro, eran solo dos perfiles, no era un libro entero, entonces decidí apostar por, así como experimenté con formato perfil, que me permitiera desarrollar mi voz narrativa mucho más, no solo el pregunta-respuesta, que ya me parecía un poco limitante y no me dejaba explorar mucho. Elegí también por un formato que fuera más ágil y que pudiera jugar más con la diagramación. De eso se encargó Alejandra Gutiérrez, también de la fotografía, y creo que ese trabajo pues no sería sin ella, porque creo que lo que le da también ese valor, así como con Gavilán y así como con la portada de Big Deal, es que hace unas apuestas de diagramación e de ilustración muy interesantes. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos perspectivas del rap colombiano en la época del rap de acá, tenemos una mirada al rap de Estados Unidos, al canon, por decirlo así, desde Norma Rapa, y tenemos una mirada al underground madrileño desde 6 PM en la Latina. O sea, vamos viendo que el enfoque que me interesa a mí es amplio. Y es amplio porque no me gusta casarme con una sola línea de investigación, porque todo el tiempo estoy escuchando cosas nuevas y pensando en nuevas formas de escribir, nuevas preguntas, y creo que mi proceso editorial también refleja eso, o eso espero. Eh, y también creo que si bien no hay temas definidos, en eso aprendo del rap, que no, que digamos una canción, bueno, puede ser explícitamente sobre un tema, pero me gustan las canciones que hablan como una conciencia libre, que habla de todo y de nada, habla de un montón de cosas que van pasando por ahí, entonces estos temas, si uno quisiera definir de qué van, puede encontrar posibilidades muy distintas. Eh, Quería meter acá también la revista El Malpensante 255, que no es un libro, pero yo lo siento como mi proyecto. El Malpensante me invitó a ser el editor de esta edición por los 50 años del hip hop, y pues fue un trabajo tan duro como y tan bonito como el de hacer un libro, porque pensarlo no solo desde la escritura de un artículo del que ya les voy a hablar, sino también pensarlo desde a quién convocar, de qué forma ilustrarlo, cómo poner a dialogar los textos entre sí, qué tipo de enfoque debe tener esta revista, teniendo en cuenta que es el Malpensante y no otra, y teniendo en cuenta el momento que está viviendo el hip hop y no otro, fue un reto que me enseñó muchísimo como editor. Yo ya tenía alguna experiencia como editor, pero creo que esa ha sido la más importante que he tenido hasta ahora. Entonces, bueno, la portada es de Juan José, del Parlan, que para mí pues es una máquina y es un placer poder haber podido trabajar con él. Tenemos autores de Estados Unidos como Jeff Weiss, de Argentina como Flor Viva, de Venezuela como la fotógrafa venezolana que viene a Argentina, Mago Andrade, CZZP, mexicano como Feli Dávalos, un gran maestro también cuando lo conocí en Vice, y colombiano, pues que además de lo que yo escribí,
Estaba también Sarah Kapkin con un artículo sobre la historia del rap en Medellín y, y Santiago Rodas con una crítica muy interesante de la doméstica, sí, de cómo habían domesticado el graffiti desde la alcaldía y desde estos programas de financiación del graffiti. Entonces esa revista fue muy bonita de hacer, por lo que digo, por poder poner a dialogar distintas voces y plantear unas preguntas muy claves para el hip hop contemporáneo. Porque la pregunta, por ejemplo, de Jeff Wise, que escribió sobre el asesinato de Drake de Ruler, un rapero que murió hace ya 3 años en Los Ángeles luego de salir de la cárcel y una condena re injusta, era eso, como esa, por más que el rap sea hoy algo enorme y que sea una industria millonaria, los raperos siguen siendo de muchas formas carnes de cañón, porque si logran escapar de unas condiciones muy complicadas, hay un complejo industrial carcelario que está respirándoles en la nuca, y si logran escapar a eso, hay una violencia estructural también que puede cargárselos muy jóvenes, o sea, todavía siguen muriendo raperos y muriendo raperos y muriendo raperos. Esa pregunta es clave. Luego, la parte de cómo una cultura global se territorializa y se aterriza en América Latina de flor viva es clave. La relación que plantea Sarah Kapkin, una relación complicada entre hip hop y violencia en Medellín, es clave. Lo de Santiago Rodas y el graffiti es clave, lo de Feli Dávalos y el freestyle y cómo se ha desarrollado y qué nos dicen hoy las batallas de gallos del hip hop es clave. Entonces, como digo, es un enfoque fragmentado el que manejo, no necesariamente es un único tema que abordo por trabajo o un único tema que abordo por publicación, pero ya vamos viendo cuestiones que se repiten en mi obra o sí, en mi trayectoria. Y por cierto, yo para ese artículo, para esa revista, escribí un artículo que me encanta, los que tengan la revista, que creo que todavía hay, si alguien quiere escribir a Malpensante ahora mismo, o me escribe por WhatsApp o Instagram, le doy el link para que escriba, que era sobre la primera canción de rap en Colombia, que se llamó, ahí lo puse mal en la presentación, era Rappers at Night. O sea, primero salió Rappers Delight en el 80 en Estados Unidos, y en el 79. No, perdón, toda esta diapositiva la hice dormido al parecer. Rappers de la estación salió en el 79 y en el 80 salió Rappers at Night en Colombia. Que es interesante porque, claro, el rap sin duda representa una perspectiva de clase que se aleja de una visión digamos, de la élite, pero lo cierto es que la primera canción de rap en Colombia fueron DJs en Medellín del poblado, sí, gente con plata, que podía viajar a Estados Unidos, que podía comprar vinilos y que tenía un capital cultural muy alto, y por eso pudo tener una reunión con Sonolux y prensar en vinilo una imitación de Rapper's Delight. En fin, en mi artículo cuento toda la historia, que es fascinante, porque la historia en sí misma de Rapper's Delight es fascinante. Termina siendo una imitación de una imitación de una imitación de una imitación de una imitación. Y esa fue la primera canción del rap en Colombia de lo que se tiene registro. Un saludo ahí a Omar Bambam, gran OG del rap colombiano, que yo fui el primero el que le escuché ese dato y por eso me puse a investigar esa historia y contacté a Tito López, que además es el hermano menor de los Yetis. O sea, háblenme de familia musical. El hermano menor de si ya eran importantes los Yetis para el rock de Medellín, que el hermano menor de ellos haga la primera canción de rap colombiano. Además, el segundo apellido de ellos, que es un apellido finlandés, creo, es Música. O sea, estaban hechos para hacer música. Entonces, por ejemplo, acá hay otra pregunta que me interesa mucho, como es el papel de la imitación en la cultura pop y que es que algo sea original en el rap, si al final también el rap se trata de samplear, de coger algo y mezclarlo hacia otro lado. Entonces, quiero hablarles un poco con todo este trasfondo de mi proceso creativo y de algunos, no sé si tips, suena muy banal, porque al final son cosas que me han funcionado a mí, quizás sí. Y si alguien quiere seguir esta senda también le pueden servir o no, a veces uno puede recibir los consejos para aceptarlos o para ir en contra de ellos y ambas pueden funcionar. Entonces lo primero es que, claro,
Yo me tomo el rap muy en serio, como pueden ver, como algo que se investiga con todo el rigor del mundo, pero partiendo de la pasión. Yo no podría hacer todo esto si fuera como una mirada fría y objetiva. Yo escribo de lo que me mueve y al final si alguien quiere intentar un enfoque distinto también es válido, pero entonces yo por eso escribo de lo que a mí me gusta escribir, no intento decir como voy a escribir un poquito de todo para ser representativo, no, yo escribo de lo que a mí me gusta y punto. Porque eso es lo que también me permite sentarme frente a un disco y escucharlo 20 veces hasta que le encuentre eso que le quiero sacar, ese juguito. Entonces, esa mezcla entre rigor y pasión es fundamental, que una no opaque a la otra nunca, porque no puede ser solo pasión, se necesita sí o sí esa rigor y esa metodología, eh, pero no puede ser solo rigor, tiene que sentirse ese corazón vivo en cada texto. Mm, para mí la escritura es un vehículo para explorar mis preguntas también, a los discos, a los raperos, al rap mismo. Entonces todo el tiempo voy anotando preguntas, que puedo hacérselo a una persona si es una entrevista, o puedo hacérselo también al disco y veo el disco cómo me la responde. Entonces es una forma que yo tengo de escribir, más que de escribir, como de preparar lo que escribo. Siempre una línea continua entre lo particular y lo general, esas pequeñas reseñas o pequeñas entrevistas que pueden agruparse en procesos más amplios como mis libros, o que si uno empieza a leer, por ejemplo, todo mi trabajo puede encontrar temas comunes que se repiten. Y eso para mí es clave. A mí me gusta repetir preguntas, volver a tocar el mismo tema en varios textos. Por ejemplo, un tema que he notado y que me gusta preguntarlo ahorita, que estoy muy metido con el rap español, es que he notado que los raperos están hablando A, más de sexo, y B, también como celebrando su éxito económico incipiente, como que van logrando ciertas cosas que se proponían económicamente, y me interesa mucho cómo lo narran. Entonces, por ejemplo, a Dano le pregunté eso, pero también se lo pregunté a El Pequeño, y a las niñas del corro, que las voy a ver la otra semana para entrevistarlas, les voy a preguntar eso. Y no sé si a alguien le podría parecer que eso es perezoso, pero explico por qué lo hago, porque es también tener una mirada diversa y desde distintos puntos de vista de un mismo tema. Entonces eso hace que si yo quiero preguntar luego, preguntarle a mi trabajo, ok, ¿y cómo es que los raperos hablan de sexo y de plata? Puedo ir, Dano lo mira así, las niñas del corro lo miran así, y el pequeño lo mira así. Porque si todas las entrevistas se vuelven islas que no tienen que ver nada con la otra, si no hay vasos comunicantes, creo que se pierde mucho terreno fértil en ese sentido. Luego, me adelanté. Luego, pues para mí es clave, pero o sea, no concibo nada de lo que hago sin la lectura constante, pero de todo, pues porque la herramienta es la palabra, entonces, sí, los últimos años para mí han sido nunca me desenamoré de la lectura, pero sí, o sea, yo ya, sí, leo todo lo que puedo y bueno, autores que quien me haya escuchado, me habrá escuchado recomendar, como Dan Charnas, Jonathan Abrams, Jeff Weiser, que les comentaba del Malpensante, Paul Thompson, Alphonse Pierre, Craig Jenkins y más. Y también, bueno, leer todo más allá del hip hop. Les recomendaba también ahorita lo de Fabián Casas y bueno, alguien que me cambió la vida hace un par de años cuando lo leí fue Juan Forn. Si alguien quiere como pensar la cultura desde otros puntos de vista, me parece que esos son muy interesantes. Y eso me lleva también a pues cuidar la escritura constantemente para como de verdad uno preguntarse cómo empezar, qué metáforas usar, cómo cerrar, qué quiero decir. Sí, o sea, escribir como que sea una escritura de rap y de música no lo hace ni un poquito menos serio y menos importante y menos hermoso que cualquier otro tipo de escritura, sea periodística o literaria. Entonces eso es fundamental. Sobre todo como meta. Es jodido aprender eso, pero como meta de siempre apuntarle a mejorar. No vale solo el qué, sino el cómo, porque al final esa diferenciación no existe. El qué es el cómo y el cómo es el qué. Entonces, si uno cree que tiene un qué, entre comillas, y descuida totalmente la forma en que lo va a decir, no sirve de mucho, la verdad. Eh,
Y luego quiero hablar también de lo que mencionaba antes del proceso de publicación, que creo que hay que primero moverse por todos lados. Como digo, yo trabajo, pues yo no vivo del periodismo de rap, pero pues sí recibo plata de eso, a veces más, a veces menos, pero hay que tener una plataforma freelance amplia, todo el tiempo estar proponiéndole textos a otros medios, a varios medios, y si cierra uno, encontrar otro y así. A mí los libros ha sido mi forma de encontrar como algo mío, 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 y también de poder vender algo, porque es complicado si uno tiene un blog, vender el blog, o sea, venderle una entrada de blog a alguien, mientras que un libro es un objeto tangible que es fácil decirle a alguien, dame 30.000 pesos o 40.000 pesos por este libro. 30.000 hace 5 años, ya ahora es más 40.000, 50.000. Y como digo, una plataforma propia, pero es tener por ambos lados como todo abierto, no se puede descargar ninguna posibilidad. Luego, pues a mí en la autoedición el rap me enseñó a hacerlo independiente y no esperar a que nadie me reconozca. Entonces eso, si alguien hoy ve esta conferencia y dice, uy, yo también quiero escribir de rap, adelante. Ahí está Substack, está Medium, está Blogspot, está cualquier plataforma para empezar a escribir y no hay que esperar a absolutamente nada más. Hay que pensar en otros caminos como merch de libros, por ejemplo. Yo saqué camisetas para la época del rap de acá, saqué cuadros para, o sea, de ilustraciones, prints con Gavilán para Norma Rapa, y todo eso también genera un ecosistema de circulación alrededor del libro mismo. Como decía, hay problemas en este oficio, y es que no termina siendo un oficio del todo para mí, no me puedo dedicar a esto como único trabajo, pero pues igual, bueno, no es lo que hay. Y es fundamental la relación directa que tengo con la gente que me lee, que pues me pueden encontrar en mi WhatsApp, en mi Instagram. Intento responder los mensajes cada vez que puedo, pero para mí es importante poder tener un frente abierto para conversar, que se sienta ese sentido de comunidad y que no sea unidireccional, solamente como yo publico y ahí ustedes verán qué hacen con eso. Si no, me gusta poder también continuar el proceso de diálogo por otros medios más que en mis artículos. Y ahora quería pasar a algunos puntos de investigación que he trabajado desde otros frentes, para también mostrarles un poco más como si esta amalgama de temas que he trabajado en estos 9 años ya creo que llevo escribiendo de rap. Que como digo, es amplio, pero pues esa es la gracia, como mostrar un poco de todo. No sabía si era mejor detenerme en un tema particular, pero quería hacer un repaso que fuera, digamos, una introducción a lo que he hecho. Hace 5 años saqué este artículo en Vice, que era sobre los samples latinos y la narcocultura, de cierta forma. Yo tenía dos preguntas que me guiaban. Uno era qué onda con los raperos que estaban referenciando tanto como a aventuras de Pablo Escobar y de... Sí, o sea, se notaba igual que habían visto Narcos, la serie de Netflix, pero me parecía curioso. O sea, igual entendía por qué, eh, pero me pareció curioso. Y también estaba fascinado con el sampleo de plancha, de música para planchar. Eh, y vi que ambas estaban relacionadas, sobre todo con un disco que se llama Medellín, de un rapero de Nueva York que se llama Smooth, producido por Yellow Point, que ese disco es una belleza para, para escuchar, con samples de Los Pasteles Verdes, de Los Terrícolas, de Leo Dan. Hermosos, búsquenlo en Medellín de Smooth, pero que también plantea preguntas complicadas sobre los intros de Netflix que utiliza para engrandecer su leyenda como Kingpin del narcotráfico en Nueva York. Entonces, como digo, esas son preguntas obvias, con respuestas que pueden parecer obvias, pues porque ya Nas, quizás el mayor rapero de la historia, se celebraba como Nas Escobar desde los 90, pero igual me parecía fundamental también hacer esas preguntas. Y él, pues, Smooth me decía lo que igual yo pensaba que me iba a decir, que, claro, para él, el personaje de Pablo Escobar o de Don Fabio, cuando sacó Medellín 2 que salió en 2019, Fabio Ochoa, era como lo inspiraba a él porque él se sentía así en las calles también de Nueva York. Eh,
Y pues entonces esas preguntas pueden buscar este artículo en el archivo de Vice que todavía está arriba. Pongan, no sé si Smooth o Sembrano Netflix Vice o algo así, les sale el artículo o me lo piden si los paso por donde quieran. Lo junté con lo que también estaba pasando en el panorama del drumless o la nueva ola o como le quieran llamar, este subgénero del rap que venía del boom bap, pero era otra cosa y que permitió una exploración de samples muy distinta eh, y que jugaba mucho con samples latinos. Y ahí también aterricé esta pregunta hacia Colombia, que por ejemplo un productor tan importante para nosotros como el arqueólogo de Alcolíricos se ha empeñado los últimos 5 años en samplear muchísima plancha y muchísimo bolero y muchísima salsa y muchísimo, o sea, hacer un rap que suene a Colombia, pero sin dejar la técnica americana, porque yo lo he hablado con él y para él eso es, digamos, cuando un productor empieza en el rap, muchas veces empiezas ampliando. Si alguien no sabe qué es ampliar, pues el rap está hecho a partir de trozos de otras canciones, entonces ampliar es cortar un trozo de una canción ya existente y, digamos, reutilizarla para una nueva canción. El rap está hecho de memorias, de lo que escuchaban las mamás de los niños, de los raperos cuando escuchaban funk y soul y jazz. Entonces los niños crecen y eso lo vuelven lo hacen parte de su rap. Pero en Colombia, pues las mamás cuando están planchando no escuchan a Aretha Franklin ni escuchan a Otis Redding, escuchan justamente los pasteles verdes o los terrícolas o Leo Dan. Entonces también es como Gambetta decía y con toda la razón, que ese es como nuestro jazz, nuestro soul y nuestro funk. Entonces, este texto me gustó mucho porque creo que fue un inicio de poder plantear varias preguntas y relacionarlas en un mismo artículo. Aquí hay un montón de cosas pasando a la vez, pero que creo que como de forma ensayística y como reportaje y como foto de lo que estaba pasando con el rap en sonido y en temática en ese momento, me pareció que me quedó muy interesante, si me permiten que yo lo diga. Y ese mismo año, 2019, extraño mucho Vice porque me dejaba hacer esos artículos y me los pagaba bien. Ahora es más difícil y es necesario hablar de que me los pagaba bien porque es lo que permite que esos artículos existan porque toman mucho tiempo, pues comparado con una reseña o una entrevista a una sola persona. Eh, Parto de una idea que me interesaba mucho en ese momento y que me sigue interesando, pero eh, Tolstoy dice que, bueno, le dicen que Tolstoy dijo, narra tu aldea y serás universal, que sería una frase un poco menos famosa que la de que inicia Ana Karenina, de todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Creo que otra frase famosa de Tolstoy sería esta, narra tu aldea y serás universal, que es hermoso porque para mí es lo más rapero que ha dicho, o sea, Tolstoy definió el rap sin saberlo. Tolstoy es de los rusos más raperos que ha habido en la historia. Mentiras, mucho rap, en fin, no voy a meter en ese terreno. El punto es que no tiene sentido representar a una comunidad y narrarla en términos ajenos. El rap está hecho no solo de pequeños territorios, digamos, como en cuanto a país, sino en cuanto a ciudad y en cuanto a barrio. O sea, no es no es de Estados Unidos ni de Nueva York, es de Queensbridge. Y eso marca todo. Igual que Jay-Z no es de Estados Unidos ni de Nueva York, es de las Marcy Projects y de Brooklyn, eso marca todo. Igual que Biggie, en fin, igual que K es de Brownsville, etc. Y eso marca también una forma de narrar esa realidad. Por ejemplo, Mobb Deep, que también eran de Queensbridge como Nas, decían mucho thon en sus canciones, thon, 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 y la gente era como que es thon. Y lo que pasa es que thon, ellos tenían un amigo que era como que no podía pronunciar bien la S, entonces, bueno, decían, en vez de decir son como hijo, que es una forma como de decir parce o lo que sea, decía thon. Entonces ellos decían también en sus canciones, decían thon, que es una... Y cuento este detalle porque podría parecer algo incluso como fastidioso. ¿A quién le importa cómo habla tu amigo? Háblame en una forma en que yo entienda, porque tengo que investigar tu jerga. Pero esa es la gracia del rap. Es mundial justamente por su enfoque micro. O sea, la gracia de, por ejemplo, escuchar a Ergo Pro Will Pequeño ahorita es escuchar cómo se habla en el sur de Madrid, cómo se habla en Orcasitas y en San Cristóbal de los Ángeles. O la gracia de escuchar
teica, es escuchar una jerga muy particular de Argentina. Entonces creo que eso es lo que lo hace tan bonito al rap, que es entrar a otros mundos a través de su jerga, también a través de la mirada de alguien que está ahí metido. Pero a la vez esa jerga se junta con el lenguaje amplio del hip hop. Y es que así como hay palabras específicas de cada lugar, uno puede viajar como rapero por el mundo y se entiende con unos códigos de lenguaje también muy establecidos. Entonces es entre lo local y lo global, digo, entre lo local y lo global se establece esta localidad bueno, que me parece fascinante y que también escribí de eso en Vice. Si alguien quiere este artículo también se lo pasa. Puede buscar también esto como, más o menos como jerga rap Vice o algo así. Mm, Y ahorita les quería contar de algo que estoy trabajando ahora mismo, y es un artículo sobre los internacionales, ladrones internacionales. Así como escribí sobre la primera canción de rap en Colombia, me está interesando ahorita mucho esos orígenes del rap colombiano, que creo que no se ha acabado de investigar del todo, pues como la pregunta de sí, los esfuerzos de cómo llegó el rap a Colombia. Eh, y hay que continuar con esa pregunta. Hay buenas cosas, como por ejemplo lo que hizo el Museo Nacional de la Nación Hip Hop el año pasado y antepasado, fue hermoso por los 50 años, pero nuestra historiografía todavía es débil. Todavía faltan muchos libros y muchos documentales, y yo también quiero aportar desde Franco. Además de contar la época que me tocó, también quiero devolverme un poquito y contar qué pasó antes. Y yo acá quería poner un mito en cuestión, o sea, como examinar un mito, y es que no sé si alguien más de acá lo ha escuchado, pero cuando uno empieza a investigar cómo llegó el rap, suena siempre que los ladrones internacionales, ladrones que viajaban a Estados Unidos y a muchas otras partes del mundo, pero a Estados Unidos a robar y volvían con sus botines, fueron fundamentales en el proceso de traer el rap. Y esto hacía parte, claro, bueno, no, claro, me di cuenta investigándolo, que hace parte de un proceso más amplio de que el rap llegaba, aparte de con las películas que siempre dicen como Break ni eso, eh, a través de viajeros, gente que iba a Estados Unidos y volvía. Podían ser turistas, podían ser polizones, y acá empieza entonces a verse también un tema de geografía en Colombia, porque los polizones tienen mucho más peso en el Pacífico, no por nada. Flaco Flow y Melanina tienen ese disco clásico para el rap colombiano que es Polizones, que hablan de justamente eso, y así empieza el disco. Y los Generales R&R, que tienen uno de los primeros discos de rap colombiano desde Buenaventura, pues uno de ellos fue Polizón, y así llegó a Panamá y conoció, pues se hizo músico allá. Fabián Páez tiene un artículo muy interesante sobre eso en Shock, y los internacionales o internacos. Eh, para conocer todo esto, pues bueno, ya cuando mi artículo salga, lo conocerán. Pero entonces, claro, también decían que estaba muy ligado a Las Cruces, que es un barrio muy importante para el rap colombiano, eh, pero que hay voces en esta investigación, como la de Omar Bam Bam, que plantea que tiene una importancia sobredimensionada, porque el rap colombiano ni empezó en Las Cruces ni depende únicamente de Las Cruces. Entonces, ¿qué tanto lo de los internacionales puede ser un mito que salió de Las Cruces? Entonces yo en el artículo, que todavía estoy trabajándolo en el proceso de edición, estoy intentando acomodar esto. Al final, lo que creo que hay como conclusión por ahora es que tuvieron mucho que ver en el proceso de Las Cruces. Alguien como Izquierda o como Matis de Gotas de Rap me cuentan pues que veían, sobre todo en códigos de vestimenta y de cultura, o sea, ver a alguien vestido como el príncipe del rap en el Parque de las Cruces era abrirte como si alguien hubiera salido directamente de la pantalla del televisor a tu casa. Entonces ya marcaban cómo se veía el rap, y cuando venían también les traían cassettes, les traían como, sí, cultura material y musical, no como si fueran súper raperos, sino como, o sea, si hoy alguien viajara a Medellín y volviera a Estados Unidos, eh, que está candente ese tema ahorita con toda la razón, seguramente diría, uy, mira, conocía ya a un artista que se llama Faith,
era distinto porque no había globalización, justamente el punto es que, en fin, es otra cosa, pero digo, fue como, eso es lo que está pasando acá, como si trajeran el rap de souvenir. Y ese tema me tiene muy emocionado ahorita, como los orígenes del rap colombiano, porque hay mucho por escribir y por descubrir todavía, o no por descubrir, por sacar de la tradición oral más bien, porque esto, muchas cosas son cosas que la gente en el rap sabe, pero me parece importante poner sobre el papel. Entonces si me preguntaran qué estoy investigando ahorita, ese es el artículo que tiene mi atención ahora mismo. Entonces, quería también contarles de dos libros que leí hace, pues este mes, en lo que va de abril, que me parecieron muy interesantes por cómo se acercan al rap desde formas muy distintas. El primero es uno de David Foster Wallace, escritor magnífico que me encanta y que había leído otras cosas de él, como breves entrevistas con hombres horribles, creo que es la traducción. Y yo veía este libro de Signifying Rappers por todos lados, olvidé cuál es el título en español, pero no lo había leído. Y me pareció que es una lectura muy bacana del rap como posmodernidad en la época del Ronald Reagan en Estados Unidos. Posmodernidad en cuanto está hecho de otros trozos, en cuanto es tan sobre el yo, en cuanto niega un montón de cosas que sostenían al rock y a la tradición de antes, en cuanto incluso se enfrenta con la tradición de derechos civiles de Martin Luther King, etcétera. Este me gustó bastante. Es un poco académico, no sé si lo recomiendo para alguien que no le interese leer ese tipo de ensayo y crítica cultural filosófica densa, pero es bueno, es bueno. Y otro que acabé hace unos días es una biografía de DJ Screw, de Lance Scott Walker, que si no conocen a DJ Screw, o DJ Screw es de esos músicos a que ustedes han escuchado, incluso si no saben que lo han escuchado. Y si no es a él, han escuchado a alguien que toma su influencia, porque ese man básicamente inventó todo un estilo en Houston de mezclar el rap a la mitad de velocidad. Y eso se escucha hoy en temas de, bueno, hay una parte en el libro, que es una historia oral, plantea que ese es el origen del trap. Lo que hacía DJ Screw fue lo que sentó las bases para el trap. O sea, entonces ahí ya se capta mejor la dimensión de lo que hizo DJ Screw. Eh, pero lo que me gustó mucho de Lance Scott Walker es cómo plantea a este hombre y lo que hacía en su casa en Houston como el reflejo de toda una ciudad. Por la velocidad, porque el rap del sur de Estados Unidos siempre ha sido visto un poco como por encima del hombro, como si fuera un poco más campesino. Bueno, no, ya no, pero en los 90 era visto como un poco más campesino, un poco menos, le faltaba esa furia ciudadana de Nueva York. Todo iba más lento, pero justamente mm, esa es la gracia. Al bajar de la velocidad, DJ Screw también estaba planteando sonoramente cómo era Houston. Carros que pasaba manejando a media marcha, sonando el rap así como a esa velocidad, que incluso refleja, dicen algunos, lo que se siente cuando uno está bajo los efectos de la codeína, que es una sustancia pues que ha tenido mucho éxito en el sur de Estados Unidos y que bueno, también ha tenido unos efectos nocivos muy complicados. Entre ellos este libro examina qué tan verdadero es que DJ Screw hubiera muerto por exceso de codeína, que parece que no es verdad, sino pues porque, bueno, muchos factores. Ah, bueno, me faltó decir eso, él murió a los 31 años en 2001. Pero esto como retrato de una ciudad a través de su sonido y de cómo ese sonido luego inspiró a Beyoncé, que Beyoncé es de Houston, no lo olviden, a Travis Scott, que Travis Scott es de Houston, no lo olviden, incluso a A$AP Rocky y Drake, que le deben mucho al sonido de Houston. Entonces me pareció fascinante, fascinante, fascinante. Y ahorita estoy, bueno, ese lo tengo parado, pero también como pensando en qué más contarles desde este gran crisol de preguntas que yo me hago sobre el rap. Y con esto me gustaría que se llevaran eh, cómo desde el rap uno puede examinar la sociedad desde muchas formas. En sí mismo, pensar en el rap es valioso, así que hay como pensar en el arte y pensar en la televisión y pensar en el cine es muy valioso, pero es que además es valioso en parte porque nos da una ventana a lo que está pasando en el mundo y a cómo, o sea, si nos ponemos de acuerdo en que el arte es, al menos en parte, una forma de decir
así es como yo me paro acá en esta tierra por el tiempo que yo esté acá. El rap es una de las formas más vigentes y urgentes que tiene esa experiencia vital hoy. Entonces, si analizar la vida a través del rap me parece que es, no hacerlo sería analíticamente y académicamente torpe. No, no que todo el mundo tenga que hacerlo, pero digo, como reconfirmando la importancia de conferencias como esta y de que más gente estudie el rap con rigor y con pasión. Hace unos años quería hacer un libro de ensayos que se llamaba La Rosa y la Pistola, que al final lo tengo en pausa, veremos si algún día sale, que tenía como motivo central eso que les decía ahorita de que a mí para el rap cada vez más hay que pensarlo como contradicción. Si uno piensa el rap como algo coherente y de una sola forma, creo que se va a quedar sin entenderlo bien. Y es que el rap en sí mismo es, como decía ahorita, el choque entre lo alto y lo bajo, high brow y low brow, como el lujo y el crimen. Eso se ve en West Side Gun, por ejemplo, todo el tiempo. Su infame y famosa serie de mixtapes, Hitler Super Hermes, habla de eso como el diablo viste de Prada, como lo peor vistiendo de lo mejor. Eh, pero entonces sí, no se puede pensar el hip hop como una cultura coherente con principios establecidos, sino como un ecosistema cambiante que choca constantemente contra sí mismo. Por ejemplo, cómo reconciliar el lado revolucionario del hip hop, desde las Panteras Negras y el Black Power, que eso es parte fundamental del hip hop y el cambio, contra también un lado muy conservador que tiene el hip hop, una ideología reaccionaria, súper individualista, totalmente obsesionada con la plata, y no solo eso en sí mismo, que además pues tiene su explicación, sino que además desprecia a las personas que no tienen esa plata. Yo amo a Conway, o por ejemplo amo a Willie the Kid, pues como músicos, pero cuando dicen como, ah, ¿tú qué vas a hablar rapero si tú eres pobre? Yo no me siento para nada identificada con ese mensaje. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, cada quien le da su respuesta, pero es parte de una gran contradicción. Y que esta contradicción también se refleja en, por ejemplo, ahorita que está famoso el tema de los beefs entre Drake y Kendrick Lamar, o bueno, J. Cole, aunque J. Cole se retiró de eso, muy raro eso, pero en fin. Eh, Acá tirando mis códigos para la gente que sigue la movida, de pronto no todos, pero tocaba mencionarlo. Implica constantemente tensión. El rap es un deporte de tensión. O sea, así como hay tensión entre crews, entre raperos, entre ciudades, entre momentos, entre géneros, el rap en sí mismo son placas tectónicas chocando y chocando y chocando y chocando y chocando. Y creo que eso para mí es fundamental para pensar el rap hoy, que también es lo más postmoderno que tiene. No se puede pensar el rap como otra forma, si no es como contradicción constante. Si no, ahí es cuando caemos en ver un solo lado y en intentar decir, no, es que el rap es solo revolucionario porque que Ares One dijo que, pero también el otro lado también sería muy necio decir, no, es que el rap solo habla de carros y solo habla de tetas y solo habla de muy mal, porque no, es que el rap es todo a la vez y uno ahí tiene que entender cómo pararse y cómo entender que, sí, plantea lo bonito es que es una pregunta mucho más compleja y te invita a escucharlo una y otra vez, a plantear tu propia respuesta y no quedarte con, digamos, con un eslogan más fácil. Pero tengo que seguir pensándolo, investigándolo, pero es un tema que filosóficamente incluso me obsesiona ahora mismo, esto del rap como contradicción y de cómo no se puede pensar de otra forma. Y bueno, yo tenía 50 minutos para hablarles hoy, antes de pasar a las preguntas. Espero que les haya interesado este recuento. Excelente, Santiago. Mejor dicho, de verdad que estábamos acá. Primero, agradecer tu generosidad de dar a conocer toda tu experiencia, hilar esta historia a partir de tus libros. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer escucharte, te felicito. Estaba diciéndote que para el banco es todo un reto porque es un mundo por explorar.
digamos, el banco ha trabajado todo el tema folclórico, clásico, académico, entonces hip hop, rap y breakdance es para nosotros un impulso de encontrarnos con ese mundo urbano, como tú lo dices, esas nuevas formas de comunicarse, esas jergas que de pronto no son tan permitidas y tú lo viste en tus artículos y por eso nos contaste. Pues hay muchas preguntas. En principio, muchas felicitaciones, mucha gente muy entusiasmada contigo, tienes muchos fans, eso veo. Hay de muchas zonas del mundo, hay México, Costa Rica, bueno, muchas gracias, sea la oportunidad para agradecerles